Hola, bienvenidos a esta nueva clase. Trataremos ejemplos sobre la antiderivada o integración indefinida. Realizaremos ejercicios en donde veremos las propiedades de la integral indefinida o antiderivada, especialmente aplicando la regla de la potencia para la integración. Así que sean bienvenidos a esta nueva clase. Las fórmulas de integración que utilizaremos son las siguientes. Integral de 0 es la constante de integración. Integral de una constante es la constante por la variable de integración. Cuando una constante está multiplicando a la función dentro de la integral, la constante sale de la integral y se integra solamente a la función. Integral de una suma o resta de funciones es la suma o resta de las integrales. La regla de la potencia. El integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1, es decir, al exponente le sumo 1 y luego divido toda la expresión entre ese nuevo exponente. Integral del coseno es el seno. Integral del seno es el menos coseno. Integral del secante cuadrado es la tangente. Integral de la secante tangente es la secante. Integral del cosecante cuadrado es menos cotangente. Y por último, integral del producto de la cosecante por la cotangente es menos cosecante de x. Algunas de estas reglas las utilizaremos para resolver los ejercicios. Y conviene repasar estos que ya teníamos desde antes. Integral de x más 7 de x. Integral de x más 7 de x. Entonces vamos a comenzar aplicando la regla de que el integral de una suma resta de funciones es la suma o la resta de los integrales. Entonces, aplicando la regla, tendríamos el integral de x más el integral de 7. Luego, aplicamos la regla de la potencia para integración. X a la n es x a la n más 1 entre n más 1. Entonces, el exponente que tiene la x es 1. Entonces, podemos fácilmente hacerlo así. El integral de x es x a la 1 más 1 entre 1 más 1. Luego, integral de una constante, aplicamos pues la segunda regla, es la constante por la variable es x. Y como ya no hay más integrales, agregamos la constante de integración. Simplificando, nos quedaría x al cuadrado entre 2 más 7x más c. C es la constante de integración. ¿Cómo puedo saber si mi integral está bien realizado o no? Pues lógicamente agarramos la expresión que nos dio como resultado y lo que tenemos que hacer es derivarla. Al derivarla, la respuesta que nos tiene que dar es el elemento integrando, es decir, la función que integramos. Entonces, ¿qué hago para derivar? Para derivar es lo contrario a la integración. Le resto 1 al exponente y antes he bajado el exponente antiguo. Es decir, bajo el 2, al 2 le resto 1 y lo divido entre 2. Este 2 ya lo traía a la expresión. Luego, derivada de 7, bajo el 1 y le resto 1 al exponente. Y derivada en la constante 0. Simplificando, 2 menos 1 es 1, 2 con 2 se cancela, 7 por 1 es 7 y 1 menos 1 es 0. Toda potencia elevada a la 0 es 1 y 7 por 1 es 7. Entonces en esta expresión nos queda x más 7, que es la misma que teníamos en el integrando. Quiere decir que nuestra respuesta es correcta. Veamos otro ejemplo. Integral de la raíz cuarta de x al cubo más 1 de x. Entonces, yo puedo venir y aplicar la regla. Integral de una suma o resta de funciones
es la suma o resta de los integrandos. Así. Antes de proseguir, vamos a cambiar la expresión, vamos a darle otra forma, vamos a reescribirla de otra manera. Cuando tenemos raíces, el índice de la raíz se puede convertir en exponente siempre y cuando pase como denominador. Entonces nuestra expresión la podemos escribir así: x, que es la variable, elevado al cubo entre 4 de x. Hasta este punto ya estamos listos para comenzar a hacer la integración. Entonces aplicamos la regla de la potencia. X a la n integrando es x a la n más 1 entre n más 1. Está aplicando la regla 3/4 más 1 entre 3/4 más 1. Luego, integral de una constante es la constante por la variable de integración. La variable de integración para nosotros es x. Entonces, 1 más x. Simplificando términos semejantes, así, realizando la suma. Entonces elimino el denominador, subo el 4 y queda el 7 abajo. Entonces me queda 4x a la 7/4 entre 7 más x más c. Esa es la respuesta de nuestra integración. ¿Qué tengo que hacer para saber si lo que he encontrado es correcto? Pues usted derívela y tendría que darle la expresión original que tenemos aquí arriba. Ok, veamos otro ejemplo. Integral de 2t menos 1 todo elevado al cuadrado. Todo elevado al cuadrado de t. Ok, observe. La variable es t. Y antes de comenzar a aplicar las reglas de la integración, las fórmulas de la integración, pues conviene desarrollar el producto, es decir, conviene desarrollar el paréntesis elevado al cuadrado. Entonces aplica los productos notables, algo así como el trinomio cuadrado perfecto a la inversa. Significa que se desarrolla este binomio al cuadrado, elevando al cuadrado el primer término, restándole el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Dicho de otra manera, 2 al cuadrado es 4, t al cuadrado es t cuadrado, 2 por 2, 4 por 1, 4t, más 1, que es nuestra expresión. Ok, entonces ya aquí ya simplificado, más bien desarrollado el paréntesis, puede proceder a aplicar las reglas de la integración. La primera regla, si se ha fijado casi en todos los ejercicios, es aplicar la regla de la potencia. La suma o resta de funciones. El integral de una suma o resta de funciones es la suma o resta de las integrales. Entonces lo aplicamos. Integral de 4t cuadrado, integral de 4t e integral de 1. Luego observamos que el primero y el segundo integral tiene un coeficiente. Entonces podemos aplicar la regla 3, k por f de x. La k sale y solo va a integrar la función. Así. Ok, ya simplificado, vea, sacando los 4 nada más, ya puede usted venir y aplicar la regla de la potencia. Le suma 1 a cada exponente de las primeras dos. 2 más 1 entre 2 más 1. 1 más 1 entre 1 más 1. Luego, para integrar la constante, aplicamos la segunda regla. Integral de una constante es la constante por la variable. La variable es t. Muy bien, simplificando, 2 más 1 es 3. 1 más 1 es 2. Podemos cancelar el 4 más 2 y entonces nuestra respuesta final, 4 tercios de t al cubo menos 2t cuadrado más t más c. Excelente. Veamos otro ejemplo.
Integral de 3t cuadrado menos 5 coseno de t. Pues lo primero es ver las reglas de integración, las fórmulas, y buscar cuál se aplica. Les decía, normalmente la primera que se aplica es la regla 4, la suma o resta de integral de funciones. El integral de una suma o resta de funciones es la suma o resta de los integrales individuales. Entonces, dicho y hecho, separamos, ¿no? Integral de 3t cuadrado menos integral de 5 coseno de t. Luego aplicamos la regla 3. Si hay una constante multiplicada por la función dentro del integral, la constante sale del integral. Obsérvese que no importa que sea la función trigonométrica, el coeficiente siempre lo saco. Ok, luego aplicando la regla de la potencia, al 2 le voy a sumar 1 y le voy a dividir todo entre 2 más 1. Luego, aplicando la integral del coseno, es el seno, 5 seno de t más c. Simplificando, 3t al cubo entre 2 más 1 menos 5 seno de t. 3 con 3 se cancela y solo nos va a quedar t al cubo, entonces nuestra expresión final es t cubo menos 5 seno de t más c. Para practicar están los siguientes ejercicios. Desarróllelos todos. Al momento no hemos visto ninguna regla del producto o de la división, salvo algunos casos, ¿verdad?, que son especiales y los vamos a tratar con una técnica. Entonces aquí tiene usted 28 ejercicios para que practique. Espero que haya sido de mucha utilidad esta clase. Nos veremos en la próxima, Dios mediante, y no se olviden de practicar, practicar y practicar. Nos vemos a la próxima.